Bajo el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alejo Pérez, a quien le digo buen día por la mañana. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, no, muchas gracias por la invitación. Vamos a cerrar el año hablando de política, que tenía muchas ganas, con alguien que, como siempre digo, es una persona con la que se puede conversar, profundizar lo que se tenga que profundizar y sacar adelante las dudas que se tengan que sacar. Vamos a empezar por el principio, que es algo personal que quiero preguntarte, que tiene que ver con la calidad del debate legislativo durante este 2022, en tu opinión. Yo creo que se pasó por diferentes motivos, por diferentes estados, más que motivos, por diferentes estados en el debate. Ha habido algunos temas que yo me quedé conforme con el nivel de debate, más allá de que es muy difícil ponerse de acuerdo cuando tenemos posturas muy diferentes, pero creo que ha habido buenos debates y ha habido otros que la verdad que a mí en algún punto me han dado hasta vergüenza. Esa es un sincericidio, si querés, pero es la realidad. Pero es también lo que yo te escuché decir varias veces, Sí, ¿no? lo dije en una sesión inclusive. Sí, exacto. Entonces... Dijiste algo así en un momento, no sé si en una nota o se sacó de una sesión, dijiste algo que me parece muy valioso, que es, me gustaría no mirar tanto para atrás y poder decir también, de acá en adelante, miramos de acá en adelante. Sí, porque muchas veces termina siendo el debate una crítica o una chicana a lo que ha pasado, y la verdad es que en política nadie, y yo que hace 2 años que estoy, o 2 años y un poquito, nadie se puede rajar las vestiduras, digamos, porque si estamos como estamos es un poco culpa de todos, me parece, de la dirigencia en general. Entonces todos tenemos para decirnos cosas de cómo ha sido la dirigencia política en todos estos últimos años. Creo que nadie está exento de eso. Por supuesto que uno tiene más diferencias o más coincidencias con distintos espacios, pero me parece que una autocrítica que tiene que hacer la dirigencia en general en la Argentina y en la política en particular. Así que, como resumen, o de lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, creo que ha habido buenos debates, como el que se dio ayer, que me parece que fue válido y respetuoso, y ha habido otros que para mí son en algún punto vergonzosos. Bien. ¿Qué proyecto que haya salido del Consejo te parece el más importante en este año? Más útil. Sí, más útil. A ver, cuando uno es oficialista tiene que... Porque es distinto ser concejal oficialista o opositor. Y eso es también algo que aprendí este año. ¿Cuál es la diferencia que sentís? Y porque, a ver, siendo opositor es mucho más fácil proponer y generar propuestas que realmente no se sabe si se puede desde el Ejecutivo hacer y llevar a cabo. Cuando uno es oficialista está mucho más limitado a este ida y vuelta con el Ejecutivo y de no proponer cosas que realmente sean humo, como se llaman en política, y de alguna manera tenemos la obligación de acompañar al Ejecutivo marcándole las diferencias. Yo recuerdo que se presentó un proyecto desde el Ejecutivo para alcohol cero y máxima de 30 kilómetros. Sí, recuerdo. Y nosotros, eso fue un proyecto del Ejecutivo y nosotros como bloque, y yo en lo personal estaba de acuerdo con lo del alcohol cero y no con la máxima de 30 kilómetros, y no le votamos eso al Ejecutivo. Tuvimos nuestras diferencias, pero ¿qué te quiero decir con esto? Acompañamos al Ejecutivo, pero también le marcamos nuestra diferencia en las cuestiones que creemos. La diferencia entre ser entonces oficialista y oposición es que uno está más limitado porque tiene que tener el compromiso de lo que promete o lo que propone se pueda cumplir desde el Ejecutivo, y a veces no todo es posible. Yo creo que han salido varias ordenanzas y exhibiciones y simplificaciones para muchos, tanto comerciantes como que han tenido un mal año, y ha habido exhibiciones y ha habido también exhibiciones de derecho de construcción, por ejemplo, para las entidades de bien público, que eso cuando uno recorre las entidades de bien público, muchas quieren poner en regla sus papeles y es un costo enorme y no lo pueden hacer. Eso, por ejemplo, pero se ha trabajado también con el proyecto de la ciclovía, se han generado el proyecto de la ordenanza del registro de piletas y medidores de agua, que eso es una pata de todo lo que hay que trabajar en términos del agua en Chacabuco.
Ahora, ayer acaba de salir un despacho con un corredor seguro para tanto los bomberos como las ambulancias, que eso va a estar demarcado en la ciudad. Y esas por ahí son las que más se ven. Bueno, acaba de salir también la ordenanza para transporte público que se va a licitar. Ujú. Y bueno, después obviamente aprobaciones desde el Consejo Deliberante para que el municipio tome créditos para la compra, por ejemplo, de maquinarias y algunas refinanciaciones. Eso en líneas generales, por ahí lo que más se ve en la diaria, lo que más se ve en la calle. Y después hay ordenanzas que vienen a ordenar justamente, que vienen a ordenar un poco el trabajo y que en lo administrativo requieren de tratamiento rápido en el Consejo, como pasa todos los años. Ayer estábamos aprobando con urgencia que ahí tuvimos el acompañamiento del bloque opositor, como datos para el hospital y para poder tener maquinaria o elementos en el hospital de manera rápida, o sea, renovarlos como datos y ese tipo de cosas se dan asiduamente en el Consejo Deliberante. Alejo, vos fuiste secretario de gobierno en el peor momento que tuvimos Sí. en Argentina. Era un contexto mundial. A vos te tocó ser secretario de gobierno en Chacabuco. Estábamos en el medio de la pandemia y tuviste que gestionar un municipio. Varias cuestiones. Primero, preguntarte si en ese momento, siendo vos secretario de gobierno, que es la mano derecha del intendente, y viéndote prácticamente ponerle el pecho a casi todo, esto lo hemos hablado también fuera de micrófono, preguntarte si más allá de una etapa, de un momento histórico donde había que resolver muy rápido, si tuviste en algún momento la intención de proyectar y de planificar, más allá de que no se haya podido, y que había que... Es como una gestión medio de ambulancia la que tuviste que hacer. Eso por un lado, si el Ejecutivo tiene la intención de planificar, o si estamos trabajando en plan ambulancia más allá de la pandemia. Y por otro lado, si sentís que para vos fue un desgaste político o no, o fue un gran aprendizaje. A ver, en términos de planificación te puedo decir lo siguiente. Me parece que en la Argentina en general, con las urgencias que hay, es muy difícil planificar y se está tendiendo la guardia, como se dice, de un hospital constantemente. Es muy difícil planificar cuando tenés urgencias y muchas necesidades no satisfechas de las más básicas. Entonces, eso complica realmente la planificación. Más allá de eso, obviamente hay una planificación y un lineamiento de una gestión hacia dónde quiere ir. Creo que en la época que fue la pandemia, si bien hubo una planificación, también era aprender sobre la marcha. Yo creo que fue manejar un auto con el parabrisas tapado. Y yo ayer comía con unos amigos y les recordábamos lo que habíamos vivido cada uno en ese momento. Y yo me acordaba de lo que viví en ese momento en la Secretaría de Gobierno y hoy lo vivo con angustia, realmente. Es que la pregunta viene porque yo, revisando tu camino, Sí. ayer mientras preparaba la nota, digo, claro, nosotros nos parecía muy normal, estabas ahí como secretario de gobierno, era lo que te tocaba, qué sé yo, pero después digo, bueno, también fue un delirio lo que Mirá, pasó. yo te voy a contar probablemente una infidencia, pero un domingo, yo obviamente vivo solo en mi casa y no tenía contacto con mi familia en ese momento, más que el telefónico o demás. Y yo, bueno, estaba todo el día en el municipio en un momento en el que se perdían las horas, los días, y llegaba a la noche a mi casa y finalmente estaba solo. Y ponía música fuerte como para sentirme acompañado y como para, no sé, descargar muchas de las tensiones que había vivido el día. Y un día llego y mi hermano, que me conoce, me había dejado con su novia una caja con chocolates. O sea, había entrado a mi casa mientras yo no estaba, me había dejado una caja con chocolates y un mensaje de fuerza o de acompañamiento. Y yo llegué y me puse a llorar, pero ahí me cayó la ficha de lo que estaba moviendo y me puse a llorar y me acuerdo ahora y me emociono, mirá. De lo que estabas sintiendo. De lo que estaba sintiendo y de la soledad en la que estaba, en definitiva, y de las decisiones que estaban tomando, porque cada decisión que tomábamos impactaba directamente en toda la población. Y mucha gente esperando a ver también qué se decidía o qué se hacía. Y eso fue un peso grande que yo durante el momento de la gestión creo que lo llevé bien y que no lo vi afectado, pero cuando salí de la Secretaría de Gobierno
como que me cayó toda esa ficha de la responsabilidad que había llevado todo ese tiempo. A mí me pasaba que yo recibía y atendía un montón de gente y no sé, de comerciantes, de vecinos que con cuestiones que querían poder trabajar para vivir, básicamente. Para comer. Y claro que los entendía, claro que sabía lo que estaban viviendo. Pero por otro lado, teníamos en un momento el hospital muy complicado teníamos 5 o 6 fallecidos por día. Entonces era esa disociación entre lo que se vivía dentro del hospital y lo que pasaba afuera. Entonces, por un lado tenías el hospital con todo el personal agotado, proyectado que iba a seguir así. Proyectado que iba a seguir así, con medicación que se complicaba conseguir, que nunca faltó, pero estuvimos al borde de que no haya medicación. Y por otro lado, la gente que no estaba por ahí en total conciencia de eso, pero además con la necesidad de trabajar, que te decía, che, necesito abrir. Entonces, esa disociación fue bastante difícil llevarla, ¿no? Tratar de trasladarle no sé, yo me acuerdo, no sé, las canchas de pádel, los gimnasios, que hubo mucho conflicto con ese tema, las canchas de fútbol 5 que teníamos charlas constantemente, que pretendían abrir, y por otro lado, en el hospital y todos los trabajadores nos decían, no damos más. Entonces... ¿Por eso ser concejal? ¿Por eso te bajaste del Ejecutivo? Ahora llego a eso, pero te resumo la situación. Fue muy desgastante todo eso, pero a la vez yo estoy tranquilo y estoy tranquilo con lo que hice, con mis aciertos y mis errores, pero también estoy contento de que me haya tocado la pandemia en ese lugar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer, me gusta poder decidir, me gusta poder asumir riesgos también y responsabilidades, y me encontró la pandemia en un lugar en el que bien o mal podía resolver cosas. Probablemente si hubiese estado en mi casa y no hubiese participado de política, obviamente no hubiese tenido ese poder de decisión de muchas cosas y me hubiese quedado con más impotencia. Entonces yo, la verdad que ese paso por la Secretaría de Gobierno y en ese momento, si bien me desgastó mucho en lo personal y en lo físico inclusive, estoy contento de haber estado en ese lugar en ese momento. En cuanto a lo que me preguntabas por si fue mi salida del Consejo Deliberante, no, bueno, en realidad fue una decisión del espacio. Es muy distinto, ¿viste? Sí, nada que ver. Fue una decisión del espacio que yo sea el candidato en primer lugar. Yo al principio no tenía esas intenciones, pero bueno, después, hablándolo con todo, fue una decisión en conjunto en la que yo acepté. Y también fue una experiencia enorme. Y por supuesto que el trabajo del concejal es totalmente distinto al ejecutivo. El ejecutivo es resolver y estás todo el tiempo resolviendo y pasás de un tema al otro muy rápido. Y en el Consejo Deliberante se generan estos debates, se generan estos ida y vueltas y los tiempos son otros. Si vos me preguntas a mí qué me gusta más el ejecutivo porque soy alguien que le gusta estar en esa dinámica de trabajo. Pero también creo que y valoro muchísimo toda la experiencia que estoy logrando este año en el Consejo Deliberante y haber pasado por el Ejecutivo en un lugar tan importante como la Secretaría de Gobierno y haber estado en el Consejo Deliberante este año como presidente de bloque, a mí me nutre de una experiencia, si querés, política, pero institucional también muy importante. Y también de aprender a escuchar. En el Consejo Deliberante tenés la obligación de escuchar y tener paciencia también en el ida y vuelta con el otro, y en el Ejecutivo es un poco más vertical, digamos, el funcionamiento. Entonces, en resumen, te digo que a mí me vino bien parar el ritmo que venía teniendo en esa Secretaría de Gobierno, inclusive para acomodar muchas cosas de mi vida personal, y ahora en esta nueva función del Consejo yo valoro muchísimo la experiencia que estoy teniendo de legislativo. Es cierto lo que decís, el ejercicio de la escucha en el Ejecutivo se pierde por ahí. Está bueno ese tiempo que genera el Consejo Deliberante por cojones, dirían en España. Sí, tenés que escuchar y tenés que hacer la pausa del otro. Lo que pasa es que en el Ejecutivo las decisiones, como te decía, como son tan necesarias y tan urgente todo, y estamos en un país y en una ciudad, obviamente, donde tenés que tener respuesta inmediata, la verdad es que se toman muchas decisiones que las terminás tomando, si querés, solo o con tus más cercanos de tu equipo, digamos. En el Consejo
tenés que trabajar en el diálogo, tenés que ir a una comisión, tenés que escuchar y tenés que, a veces, inclusive escuchar cosas que no te gusta que te digan. Seguro, ni hablar. Alejo, ¿cuál es la verdad del dinero que compra las maquinarias que se exhibieron ayer frente al municipio? Mirá, porque hay una cosa, digo, te lo pregunto así Sí. de claro y la idea es que sea muy claro. Porque, por ejemplo, hoy sale el título en el diario de hoy, Sí. que es el diario más leído de nuestra ciudad, Sí. es como, bueno, el papel del que más se fía la gente y de que más se fía el vecino, y el intendente está diciendo una cosa y el concejal Darío Golía está diciendo otra, que en realidad ya lo había dicho en su momento. Nosotros hace un par de meses lo sacamos al aire y bueno, y había explicado que era un crédito del Banco Provincia. Entonces, me parece importante que quede claro esto, ¿no? Totalmente, es una buena pregunta. Y yo hoy a la mañana lo pensaba eso. A mí esas cosas me molestan. Porque me molesta que se digan, si querés, medias verdades y que hagamos de todo una cuestión política. Y lo importante, al final de todo, lo importante es que las maquinarias están en Chacabuco y que van a estar trabajando. Pero, para hacerte claro con esto, lo que dice el intendente es verdad. Se invirtieron alrededor de 240 millones de pesos. Gran parte o una parte fue con fondos propios del municipio. Y lo otro también va a ser con fondos del municipio, pero a través de un crédito. O sea, vos sacás un crédito y después lo tenés que devolver. Y el municipio va a tener que devolver ese crédito. Ese crédito es a través del Banco Provincia. El Banco Provincia le otorga al municipio este crédito porque el municipio está en condiciones de endeudarse para estas cosas. Y también es cierto lo que dice el concejal Golía, que tiene 12 meses de gracia y que luego hay que devolver la plata. Con lo cual, es con fondos propios del municipio, una parte que se paga ahora, creo que es alrededor del 30-40%, no tengo bien el porcentaje claro. Y otra parte también va a ser con fondos propios dentro de 12 meses. Los dos dicen, tanto el intendente como el concejal, los dos dicen media verdad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que lo que dice Ayola es cierto. Lo que dice Golía es cierto. Y en definitiva, lo importante es que las máquinas están en Chacabuco, que las compra el municipio con sus fondos y bueno, eso es lo valorable. Pero yo ayer, en esa discusión que tuvimos también, inclusive con el concejal Golía, le recordaba que en la campaña del año pasado le dijo a la gente que muchas de las máquinas que se habían comprado el año pasado habían sido alquiladas y que se iban a ir después de la campaña. Y eso es mentira. Las máquinas fueron compradas a través de un contrato de leasing y hoy son propiedad del municipio, que después tendrá la opción de quedársela o no. Y siguen estando en el municipio y van a seguir estando porque son propiedad del municipio. Entonces, viste, a veces se usan medias verdades para llevar agua a su molino. Para que la gente lo tenga claro, independientemente de lo que se diga, y además eso pasó por el Consejo Liberante, alrededor del 30-40% se pagó con fondos propios del municipio, de la caja del municipio, con todos los impuestos y tasas que pagan los vecinos, y otra parte está en un crédito que da el Banco Provincia con 12 meses de gracia, a una tasa, la verdad, que convenía endeudarse y más para comprar maquinaria. No, pero además hay una cosa que me da mucha gracia, pero eso tiene ya que ver, me parece, con el enviciamiento de la política, que a mí me gustaría desde Punto Radio decirle tanto al intendente municipal como al concejal Darío Golía que la plata es nuestra. Más vale. No es ni de Cambiemos ni del Frente de Todos, es de los chacabuquenses. La gestiona el gobierno de turno, pero es nuestra. Entonces es importante que nos informen lo que corresponde porque es cómo se gestiona nuestro dinero. El 13 de diciembre, en conferencia de prensa con el secretario de Gobierno Mario Ferraresi y el presidente del Consejo Liberante, Lisandro Herrera, realizaron el anuncio del proyecto de transporte público. Y ayer se transformó, tengo entendido, en proyecto de ordenanza. Sí. ¿Cuándo tienen previsto largarlo? Ayer lo que se aprobó es la tarifa del transporte público. El Consejo Liberante tiene esa potestad, tiene que autorizar esa tarifa y le da al Ejecutivo, lo que hicimos ayer fue darle al Ejecutivo la posibilidad de que defina dónde va a poner las paradas y bueno, algunas cuestiones más de espacio público. Con eso aprobado, el municipio puede iniciar el proceso licitatorio, que lo va a hacer ya lo estaba esperando la aprobación del Consejo Liberante.
Y la idea, y esperemos que se pueda, es que en marzo esté en funcionamiento. Va a depender de las ofertas que haya. Pero y no se cae. No, Podemos decir no, porque que no se cae porque ya se nos cayó un montón hay de una veces. decisión política de hacerlo Ujú. y se va a hacer. Bien. Y Muy buena noticia. acá hay una clave. ¿Por qué no se cae? El transporte público en la Argentina y en cualquier país necesita de subsidio del Estado Ujú. para que sea accesible, porque justamente es un servicio público, para que sea accesible y se pueda llevar, y a la vez para que la empresa que lo preste tenga su rentabilidad, porque las empresas Gratis se no dedican a trabajamos. ganar plata Sí. y está muy bien que así sea. Ujú. Entonces, en otro momento, inclusive hubo proyectos de la oposición para el Sí, transporte claro, venimos público hace rato con eso, ¿viste? y para IOLA era también de interés tener transporte público en Chacabuco, pero la verdad es que se definieron otras prioridades en otro momento de la gestión. Había otras cosas que consideraba el intendente que eran más importantes en ese momento, no sé, como hacer accesibilidad a los barrios o mejorar el hospital, ¿no? Ujú. Entonces se consideraron que esas eran las prioridades y por eso se pasó el transporte público para otro momento. En este momento en el que el Estado municipal está ordenado económicamente, va a poder hacer esos aportes, a esos subsidios al transporte público y se va a llevar a cabo. Lo que sí es importante, que el año que viene, desde el municipio y el intendente y su equipo, como nosotros lo que podamos aportar desde el Consejo, como los legisladores que tenemos a nivel provincial, porque tenemos 3 legisladores a nivel provincial de los 2 espacios, trabajemos en conjunto para conseguir que ese subsidio que va a estar aportando el Estado municipal pueda venir del Ministerio de Transporte, sea de provincia o de nación. ¿Para qué? Para que esos fondos que el municipio va a estar en ese momento aportando al transporte público puedan ser destinados a otra cosa Sin en duda, Chacabuco. sin duda, Y ese vamos por trabajo eso. es un trabajo y un desafío de los políticos de Chacabuco Ujú. para lograrlo el año que viene. Sin duda, ojalá así sea. Tengo entendido, y me corregís si no es así, que va a salir 90 pesos Sí. el boleto. Y bueno, y ahí contaban un poco como si viajás 2 veces por día durante 5 días seguidos, te hacen un descuento del 20%. Tiene descuento, 100% de descuento para gente con certificado de discapacidad y jubilados, 55% para descuentos para estudiantes, Ujú. 55% para jubilados, 55% de descuento jubilados, 100% para gente con certificado de discapacidad, 100% para menores de 6 años, para los alumnos o sea, quienes estén en la educación, tanto primaria, secundaria o terciaria universitaria, creo que es un 45%. Y después para aquel usuario frecuente, que se le llama aquel que usa el colectivo o el transporte Para ir a público trabajar todos los todos los días para días. trabajar, es decir, que lo use ida y vuelta. Ujú. Luego de que lo use 5 días seguidos de esa manera, empieza a tener un descuento del 20%. Todo eso se va a implementar a través de la SUBE. Te escucho y parecemos una ciudad grande, que funciona, me apasiona. Dice, hola, quería saber por qué el precio del colectivo es elevado y si esa plata se va a usar para reinvertir en el servicio, para abaratarlo o para qué. La tarifa del servicio y del colectivo es justamente para bancar lo que sale la licitación y lo que cobra una empresa para hacer ese servicio. Ujú. Si tuviese que ser el precio de mercado, digamos, sin el subsidio Eso te del iba a Estado preguntar, ¿de municipal, dónde sería mucho más. Claro, ¿de dónde sale ese 90? El precio Del boleto. es un cálculo que hizo el Ejecutivo Ujú. en relación a lo que puede poner como subsidio municipal, lo que puede bancar el Estado municipal y la tarifa que tiene que tener para que el transporte público pueda funcionar. Perfecto. Esto es importante. De todas decirlo. maneras, eso va a ser discusiones a lo largo del año, porque yo creo que cuanto más gente use el transporte público, probablemente las tarifas puedan ir modificándose y se van a discutir en el Consejo Deliberante. Y además, bueno, el año que viene no sabemos qué nivel inflacionario vamos a tener, pero siempre es una problemática en años inflacionarios determinar eso. 90 pesos con los descuentos que te decía, si bien por supuesto que todo es plata, hoy un remis vale 500, 600 pesos para moverte en pocas cuadras de la ciudad. Y creo que De todos viene modos, un transporte público no lo equiparemos al remis, porque digamos, si no, por yo te supuesto. podría decir, Ale, para eso tenemos el remis, ni lo No, armen. pero Digamos, se da justamente en tiene que muchos ver- casos de gente que tiene que ir o al hospital o no sé, o al cementerio o al centro de la ciudad
que moverse en un remis es imposible directamente. Imposible. Pero además tiene que ver con es una cuestión económica que le da la posibilidad a la gente de movilizarse, pero también tiene que ver con una cuestión de seguridad también, seguridad en el tránsito, digo, ¿no? Que si pueden circular menos motos, menos pero sin duda. padres teniendo que llevar a sus chicos en las motos. 4 personas, 3 personas. Pibes que puedan andar o sea, viene a generar un poco de seguridad en eso y de ecología también. Yo creo que por todos lados el transporte público es una inversión enorme. Lo primero y esto es muy personal, no tiene por qué ser así, pero a mí lo primero que me genera es el orden. Es un ordenamiento muy importante que necesitamos en Chacabuco, pues eso va a bajar los accidentes, o sea, va a ser menos caótico y después es una ayuda enorme para gente que tiene que hacer mucho esfuerzo para venir permanentemente. Ojalá lo pueda sostener el municipio hasta que sea rentable por sí mismo, porque sea realmente útil. Pero como todo es costumbre, entonces ojalá el municipio lo pueda sostener hasta que sea costumbre, en el mejor sentido de la palabra. Perdóname, los primeros 2 meses van a ser gratuitos, ¿eh? Bien. Para que, bueno, para justamente que se haga el hábito, ¿no? Obviamente. El presupuesto municipal del año que viene es de 9.600 millones de pesos. Vos me lo decís así, a bote pronto, y a mí me parece un montón y podemos hacer de todo. ¿Hay planificado algo para el año que viene, más allá de la campaña, que es otra cosa? Bueno, eso por supuesto que es otra cosa, son cosas totalmente distintas. Que nos quede, digamos, mucho más allá de la campaña. El presupuesto ingresó ayer y te soy sincero, lo miré por arriba, como para tener unas consideraciones del ingreso del presupuesto, pero desde hoy y hasta que sea la sesión en la que se tratará el presupuesto, lo tengo que estudiar más en profundidad. Así a grandes rasgos te puedo decir que el 60% del presupuesto está destinado a salud, seguridad, obras públicas y servicios públicos. Esas son como las 4 grandes patas, digamos, del municipio o a lo que apunta. Y también hay una realidad que en la ciudad de Chacabuco, hoy, para que tenga una idea, alrededor depende el momento del mes y de las paritarias y cómo fluctúa eso, pero alrededor casi del 70% los presupuestos se van en sueldos y salarios y todo lo demás. Cuando yo te digo que el 60% es para esas áreas, incluye obviamente los sueldos y los salarios de esas áreas, ¿no? Entonces el margen que te queda de acción y es un 30% de ese presupuesto, ¿no? Para comprar todos los bienes del eje. Exacto. Entonces, en resumen, no lo tengo claro hoy en el presupuesto, pero alrededor del 65 y 70% del presupuesto municipal tiene que ver con sueldos y salarios y cargas sociales, etcétera. Okay. Y el presupuesto está basado en 29% en salud, un 11% en seguridad y el otro 20% repartido entre obras y servicios públicos. Desde el desconocimiento, la pregunta sería, ¿están trabajando, vienen trabajando normalmente hacia fin de año? Se tienen una serie de proyectos de implementación para el año que viene. ¿Viste cuando nosotros como vecinos decimos, bueno, viene el aguinaldo? El vecino dice, viene el aguinaldo y con eso hago tal cosa, pinto la casa o arreglo lo que sea. Bueno, el municipio trabaja un poco de esta manera, es decir, tiene proyectado con el nuevo ingreso del presupuesto hacer o no determinada cuestión. ¿No se trabaja así? Sí, lo tenés que hacer y sobre todo en lo que es obra pública y servicios, eso, sobre todo en eso. Pero sí está proyectado y además hay que gestionar fondos también en la provincia para que te aprueben. El FIM, por ejemplo, que es un fondo de infraestructura municipal, se presenta en la provincia para que te aprueben los proyectos. Eso se hace el año anterior, ¿no? Y luego lleguen esos fondos para esa obra. Lo mismo que con el fondo educativo, el jardín que se va a hacer, que se está haciendo en realidad en el barrio del Cira de la Peña y el proyecto de generar ahí un polo educativo, por supuesto que tiene la planificación que se requiere y demás. Perfecto. Pérez no descarta ser candidato, dijeron. Dijeron por ahí los medios y qué sé yo. ¿Hoy? No, en la revisión que hice anoche y qué sé yo. Bueno, está tu candidatura y además los medios sabemos que sos candidateable. Hay también un conocimiento de cómo
impactas en la gente y en qué lugar te ponen. Y son todos elementos que como periodistas nos hace pensar que sos una persona mucho más allá de lo que maneja el espacio. Ayer no me acuerdo con quién hablaba esto de... Hay un mundillo de la política, y con vos lo hemos hablado, que es el chusmerío, que quienes trabajamos en los medios hemos aprendido a tamizarlo. Lo que cae es lo que realmente baja a la sociedad y lo que no es chusmerío. Que no sirve para nada, no se puede hacer nada con eso. Yo hago constantemente ese ejercicio entre ese mundillo Exacto. y salir de esa burbuja porque las cosas pasan por otro lado. Hay una fantasía, pero que es inherente a lo que se está jugando ahí, que funciona así para que más o menos lo entiendas. Es como un anillo. Ustedes están hablando ahí y hay una serie de inconvenientes. Primer anillo, segunda, o sea, ustedes un poquito más allá, un poquito más, cuarto anillo. A partir del cuarto anillo se murió y quienes están dentro de la política creen que el cuarto anillo es el final de la gente. Y del cuarto anillo hasta el final del último barrio hay 150 anillos. Del cuarto anillo al último anillo, como lo describís vos, gráfico, el 99% de la gente en Chacabuco. Entonces, ese chusmerío o esas cosas con las que ustedes trabajan, y no te digo personalmente, digo, el mundo político... Sí, estamos hablando en general de la política. Va hasta el cuarto anillo y vuelve. ¿Se entiende? Va hasta el cuarto anillo y vuelve. Entonces, a la gente... Pero eso, vos sabés que en la política, uno que hace poco que está... Lo recontra ve. Yo lo veo y hago el ejercicio todos los días de que no me absorba esa burbuja. Y muchas veces estamos por ahí discutiendo alguna cosa y yo planteo y tenemos esta discusión y digo... ¿Pero usted se piensa que a la gente le importa esto? O sea, ¿entendés? Y ese ejercicio hay que hacerlo constantemente. Porque como persona, porque a veces no pasa por una cuestión de individualismo, sino que la burbuja en la que estás te lleva a discutir siempre sobre lo mismo. Y el ejercicio ese de salir es importantísimo porque la dinámica te lleva, no estoy totalmente. Jugando, digo, no. es así, funciona de esa manera. Pasa en el mundo político, o sea, no estoy hablando de un espacio político. Exacto. En el mundo, en la burbuja política, pasa eso y el ejercicio hay que hacerlo constantemente y no perderlo y es ultra necesario. Ale, ¿tenés ganas de ser intendente? ¿Te gustaría jugar en el 2023, para ser más exacta? ¿Te gustaría jugar en el 2023? Yo te voy a responder la pregunta, pero es bastante amplia. Déjame desarrollar un poquito. Por supuesto. Si me preguntás si me gustaría ser intendente por un desafío personal, te digo que no. O sea, no necesito querer ser intendente por una cuestión de egos o de llenar mis inseguridades con eso para ser intendente. No es un desafío personal y, para ser sincero, yo estaría muchísimo más cómodo en mi vida privada. ¿Qué me pasa? Es que sí me dan ganas muchas veces de querer ser porque creo que puedo aportar y que puedo lograr cosas o cambiar las cosas que yo creo que están mal y profundizar las que están bien. Pero tampoco lo haría como una patriada solitaria, digamos. Creo que tendría que estar dentro de un contexto y de un espacio y de un grupo de gente en la que se consideren que tengamos los mismos valores, que pensamos que hacia dónde tiene que ir la ciudad y que consideren que sea yo quien puede ser. Eso así a grandes rasgos. Y además, como te decía, a mí me gusta decidir y las decisiones importantes hoy que transforman la ciudad se toman desde la intendencia. Con lo cual, así conceptualmente me gustaría. Después hay evaluaciones personales, ¿no? Uno deja... Es difícil decir esto y seguramente sea criticado, pero cuando se involucra en política y no lo hace por cuestiones individuales y mucho menos por económicas, cuando lo hace por vocación, dejas muchas cosas de lado de tu vida personal y tiene su costo. Entonces, esa evaluación yo la hago constantemente, porque me pasa de que muchas veces digo, che, vale la pena que esté dejando de hacer todas las cosas que me gustan a mí, dejando inclusive de desarrollarme hasta familiarmente, te diría, porque es difícil tener una pareja, porque, bueno, una familia, etc. ¿Vale la pena? Bueno, la verdad es que esas contradicciones las tengo entre tener esas ganas y dejar de lado muchas cosas de mi vida personal. Pero siempre es más fuerte las ganas de la vocación, digamos, la gana de hacerlo. Y además yo soy consciente y estoy convencido que la política no viene a mi vida para toda la vida. Yo creo que va a ser un tiempo y después voy a salir, por lo menos de los lugares más, por lo menos lo estás viendo, más relevantes. Y en cuanto al 2023,
eso es una discusión del espacio, o sea, yo no sé qué pretenderá Víctor Ayola para el año que viene, no sé qué pretenderá el espacio adentro, o sea, digo, el espacio juntos, y creo que se tienen que dar varias condiciones para que yo analice esa posibilidad. Te decía, yo no lo descarto para nada, no lo descarto, pero va a depender de... Esto como te decía hoy, es un proyecto y una construcción colectiva. Y a veces uno quiere y hay lugar para otros también que quieren. Entonces, me parece que yo no lo descarto, pero va a pasar por una decisión colectiva y en todo caso, si yo no acompaño una decisión colectiva, también lo voy a decir. Te tengo que hacer una pregunta, nobleza obliga conmigo misma, pero tampoco es personal, sino que tiene que ver con mi formación profesional, y es esta. Quienes pasamos por una facultad y nos formamos en comunicación y nos inclinamos hacia la comunicación política, sabemos que está estudiado y probado que un candidato no se instala en X cantidad de tiempo, de meses. No hay ningún candidato que esté sonando paralelo a Víctor Ayola que pueda hacer ruido o que pueda indicarle a la gente que si no va Víctor, va tal persona. Sí. Desde ese punto y desde esa posición que yo te estoy planteando, no le convendría a Cambiemos imponer un candidato que no sea el que ya está. Y creo, y esto es personal, que el intendente Víctor Ayola lo sabe de sobra, esto que yo te estoy diciendo. Entonces, cuando uno pregunta o escucha alguna otra entrevista donde dice, no sé, lo tengo que pensar, lo que mi formación profesional me dice y me obliga a decirle a los oyentes de mi radio es, esto no es así, esto se está preparando para que el próximo candidato a intendente de Cambiemos vuelva a ser el intendente municipal, porque no hay tiempo real para que otro candidato se instale. ¿Esta mirada vos la tenés o te parece que sí se puede instalar otro candidato? Más allá de que seas vos o no. Sí, te entiendo y comparto bastante el análisis, pero Argentina es el país, nos da para cualquier cosa. Vos no sé si te acordás, pero Alberto Fernández, en marzo del 2019, era el jefe de campaña de Massa y terminó siendo el presidente de Cristina a los 6 meses. A ver, la política y la Argentina es impredecible. No, con eso no estoy comparando nada, pero digo, también puede pasar cosas a nivel local, hay que ver cuáles son, como te decía, yo hoy no sé cuál es la intención de Víctor, no lo hablamos, porque realmente este año estuvimos hablando muchísimo de gestión y de las cosas que había que hacer y no es que nos sentamos así mano a mano o con un equipo y él dijo yo quiero o no quiero o me gustaría. Creo que esas charlas se van a dar igual en el verano. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona eso? ¿El que tiene ganas se lo dice? ¿Se abre un espacio para hablar de eso? ¿Cómo funciona? Sí, yo creo que en realidad, si me preguntaba a mí, por lo poco que hablo con Víctor, pero lo que hablé con Víctor de este tema, pero lo que lo conozco, yo creo que a él le gustaría que haya otras opciones dentro de Cambiemos. Él está muy cansado. Yo creo que le gustaría que haya otras opciones de Cambiemos dentro de Juntos y que él aspira a que eso surja. Eso no quita que él no esté dispuesto a poder volver a presentarse porque yo sí hay algo que le reconozco es su capacidad de laburo. Pero esas charlas se darán yo creo que en los próximos meses y además también viene de la mano de un contexto nacional en el que todavía no hay nada definido. De hecho, hoy Juntos no tiene un liderazgo claro y eso es un error o una falla del espacio. Pero creo que en los próximos meses eso se va a acomodar. Y también tengo que decir que cuando uno está en gestión y está resolviendo temas todos los días, es muy difícil pensar en qué va a pasar en una elección. Se piensa igual, no es mentira que no pensás nunca en la elección, pero el 95% del tiempo o más te lo lleva la gestión. Y se va mirando de reojo lo que va a pasar el año que viene. Yo creo que esas charlas se van a acelerar en el verano y finalmente Juntos en Chacabuco va a tener su candidato o sus candidatos y hasta hace poco no se sabía si iba a haber una PASO o no. Y se definirá si hay varios candidatos en una PASO y si no, habrá un candidato de unidad. ¿No? Qué loco escucharte a vos acá charlando así en 29 de diciembre, el Día de los Ñoquis. Está fresquito para los ñoquis.
porque podamos charlar tan tranquilamente y ya prevemos que va a ser el año que viene, si va a haber más de un candidato, va a ser un quilombo. Todo Teniendo puede pasar. en cuenta, y para cerrar, teniendo en cuenta que querés ser, en algún momento tu intención es ser intendente, obviamente, de ir a unas elecciones, de que sea un espacio que te contenga, que te acompañe. También como periodista tengo que decir que cuando los voy conociendo y los voy viendo trabajar, le veo y se nota, se trasluce cierta capacidad de gestión o no. Yo considero que es una persona que tiene capacidad de gestión. Después puedo estar de acuerdo o no, Sí, obviamente. sí, obvio. Estoy hablando, la capacidad de gestión la tenés. Y a veces, vos lo decías hoy, cuando sos concejal de oficialista, es más complicado proponer ciertas cuestiones. Pero no se me escapa que alguna idea o que una mirada de por dónde va la cosa tenés que tener, porque te conozco, digamos, te salta automáticamente. La pregunta que yo te quiero hacer es con respecto al tema de seguridad, que a mí me preocupa mucho como periodista y como ciudadana, como vecina. Sí. Y cuando digo seguridad me refiero a dos cuestiones. Por un lado, los robos, que están siendo demasiados, y lo que pasa muchas veces en el corredor nocturno, porque tengo 2 hijos, y ahí ya te hablo como mamá, y la verdad que me da miedo cuando andan hasta caminando. O sea, les estoy diciendo, y con esto yo me encuentro cada vez más seguido, diciéndole, por favor, cuando vayan caminando por el corredor nocturno, por el Hipólito Yrigoyen, tengan mucho cuidado, vayan mirando permanentemente quién viene, y ya es como, me acuesto con miedo, realmente. ¿Te pusiste a pensar de qué manera se puede trabajar para que afloje un poquito? Y no me digas, porque con eso no solucionamos nada, no me digas que mientras tengamos la inflación que tengamos y la gente se cague de hambre, vamos a seguir teniendo chorros, porque entonces no pienso eso, tendría un candidato a intendente que no me está resolviendo la problemática. No pienso eso. La inflación trae muchísimos problemas, pero la seguridad es otra cuestión. Yo creo que tanto la seguridad como la educación hoy son urgencias de largo plazo. Así las defino. Son urgencias de largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay que hacer cosas urgentes que se van a ver a largo plazo, lamentablemente. Porque a uno le gustaría que sean inmediatas. ¿Vos me creés si yo te digo que si la gente entiende que se está trabajando, claro, obvio, aguanta y acompaña? Sí, por eso te digo que son urgencias a largo plazo. Y creo que todo, y la seguridad también tiene que ver con la educación, por eso te lo relaciono, hasta el tránsito, hasta lo que hablás vos del corredor nocturno y demás, tiene que ver con la educación desde muy chicos y de poder ingresar y estar en las escuelas y en los lugares donde están los chicos, no solo en la escuela, en los clubes o cualquier otra institución, en esa formación de los chicos. Mientras tanto, hay que tomar medidas que de alguna manera minimicen lo que estamos viviendo. En términos de seguridad, yo creo que hay que seguir invirtiendo en lo que es cámaras, pero hay que también, si bien se estuvo haciendo capacitación en la cuestión de monitoreo y demás, hay que seguir metiéndole por ahí. Creo que las alarmas barriales que ahora que ya están colocadas, pero que faltan algunos dispositivos que entren en el país y demás, ahí sí tiene que ver la inflación, va a venir a colaborar porque va a haber participación ciudadana en eso. Son alarmas barriales justamente para que van a tener contacto directo con la policía y demás. Me parece perfecto. Eso es una buena medida que viene de la mano del programa Ojos en Alerta y una participación ciudadana y en el ida y vuelta con la policía. Antes, cuando éramos, creo, más chicos, con la policía teníamos otra cercanía también. Sí, claro. Y ahí ya nos metemos en un terreno que es más provincial y de que escapa a una ciudad, digamos. Hay ministros de seguridad que tienen que hacer y que tienen que implementar políticas de seguridad realmente efectivas, sin meterme en el terreno político. La verdad, o tratando de no meterme, pero dándote una definición, la verdad que teniendo a Aníbal Fernández de ministro de Seguridad, y la verdad es que es difícil que baje una política efectiva. Pero por eso te digo, yo creo que esta urgencia a largo plazo tiene que arrancar por la seguridad va de la mano de la educación y de meternos como Estado, digo, en la educación de los pibes
y a la vez en el día a día con la participación ciudadana. Y estas medidas de el programa Ojo en Alerta, de las alarmas barriales, me parece que es adecuada. Y también tiene que ver con tomar conciencia que Chacabuco ya no es lo que éramos. Digo, en cantidad de gente, antes nos conocíamos todos, dejábamos la puerta del auto abierta, sin llave. Hoy esas cosas ya no pasan, o ya no deberían pasar, porque así como viene el transporte público, también tenemos otras cuestiones de ciudades más grandes. Uh-huh. Entonces hay que tener más cuidado, porque chorro hay en todos lados. Y al final de todo esto, que tampoco tiene que ver con una intendencia, pero me parece que es la clave, la justicia tiene que dejar de hacerse la pelotuda en un montón de cosas y largar a que, porque a la policía también le pasa, hay policías buenos, hay policías malos, como en todos lados, pero también se cansan de ver que entran los chorros y salen al rato. Uh-huh. Si querés podemos profundizar más a esa gente. La cárcel debería ser un lugar de reinserción y es un desastre. Bueno, uh-huh. es demasiado el trabajo que hay que hacer en ese sentido, por eso digo que es una urgencia a largo plazo y tendría que estar esas políticas bien bajadas de quien dirija la nación, sea del espacio que sea, en ese sentido. En la urgencia yo creo que tanto lo que te decía, las alarmas barriales, seguir invirtiendo en móviles, en monitoreo y demás, y la participación ciudadana es clave. Bien. Salud, estamos teniendo muchos problemas en el hospital y esto vuelve a ser personal, no es una cuestión política y lo sabés la voluntad de las conversaciones que tenemos y siempre lo que te digo de qué tenemos que, me parece que hay que mirar. El hospital, digamos, muchas veces cuando se habla del problema de salud en general que hay, y lo sabés perfectamente, pero el otro día yo hablaba con una amiga que es pediatra y me decía, no se está estudiando esa orientación, no están saliendo pediatras a nivel nacional en la Universidad de Buenos Aires. Me pongo a investigar, efectivamente, no están estudiando pediatría porque no, por cómo está el sistema, no les conviene. No exacto. Entonces empieza a haber faltante de pediatras y así con un montón de especializaciones. Cuando esto se plantea en algunos ámbitos, se niega. Y todos sabemos que cuando algo se niega, se muere. Porque no se puede trabajar con lo que se niega. Yo veo, y no tengo idea si es porque el intendente es pediatra, si porque no puede, si porque no quiere, si no tengo idea, no me meto ahí, pero sé que lo niega sistemáticamente. Sé que niega que hay problemas, que la guardia está complicada, que la gente se queja. Bien. La única manera de solucionarlo es no negándolo, diciendo, bueno, a ver qué quilombos tenemos, vamos a ver de qué manera lo solucionamos. ¿De qué manera pensaste, se habló, en algún momento estuviste en una mesa de trabajo donde se hable de salud, de qué manera mejorar el funcionamiento de la guardia, que no pasen las cosas que pasan? Porque nosotros no podemos hablar de salud a nivel provincial. No, yo no tengo. No, a nivel local. Yo no, por ahí no tengo el mismo concepto. Yo creo que, si bien seguramente hay quejas y hay gente que tiene reclamos para hacer el hospital, yo creo que el hospital. El hospital está bien, pero yo creo que el hospital público de Chacabuco, y esto no tiene que ver ni siquiera con una cuestión política, creo que a lo largo de los años ha sido ejemplo en lo que es salud pública y en Chacabuco. Y se ha invertido un montón en este último tiempo en infraestructura y es cierto que algunas especializaciones se complica conseguir, te pasa con los oculistas también. Por eso digo, eso no es local, es una realidad, es una realidad de la Argentina. Yo creo que en el fondo de todo eso, creo que una de las problemáticas que tenemos es la salud privada o las prepagas o las obras sociales. ¿Pero qué juego le tienen que hacer a la salud pública? No, lo que hay que obligar es a que tengan buenas prestaciones en lugares privados, las prepaga y quien paga una obra social. Para que no tengan que ir porque hoy lo que pasa, hoy lo que sucede, una de las cosas que suceden un montón de otras cosas más, pero una de las cosas que sucede es que en Chacabuco no tenemos una salud privada desarrollada. De hecho, el sanatorio está con complicaciones y hoy teníamos una reunión con los empleados porque están con complicaciones en el pago de sueldo y demás. No está desarrollada la salud privada y mucha de la gente que tiene justamente salud privada o cobertura termina yendo al hospital, que después es difícil cobrarle a esas obras sociales. Es decir, las obras sociales terminan haciendo un negocio con la salud pública y le saca recursos y lugares a aquel que no tiene la cobertura o tiene la posibilidad de tener una obra social. El hospital público tendría que ser de excelencia para aquellos que no tienen esa cobertura privada. Entonces creo que uno de los desafíos es desarrollar
la salud privada en Chacabuco. Creo que, paradójicamente, yo creo que el buen nivel que hay en el hospital de Chacabuco atenta contra el desarrollo de la salud privada, pero me parece que pasa por ahí para desarrollar más salud privada para aquellos que tienen la posibilidad y pagan una obra social, una prepaga, sean atendidos ahí, y que el hospital público sea mejor y con más recursos para aquellos que no lo tienen. Vecina, que te acaba de escuchar, Sí. porque me sale otra cosa ahora, ya la periodista se corre y ahora sale la vecina. Te escucho, vecina, Sí. y digo, pero es muy pro salud privada, es muy pro el discurso tuyo. Digo, No. lejos, lo conozco, es muy pro salud privada Sí. como mejoramiento de lo público. Sí. Digamos, no es que te estoy diciendo, no estás pensando, digo, bueno, esto que te decía, ¿qué juego le tiene que hacer lo privado a lo público para que lo... La mirada que yo te pido que tengas como mi concejal es la siguiente, mira lo público y decime, ¿de qué manera solucionamos lo público? No te Pero metas es que en el ámbito privado. No, pero que tiene que ver, porque es lo que te estoy diciendo. Vos fíjate, mira, nos pasó con, se abrió el Centro Integral de la Niñez en Chacabuco, que la verdad que es una política pública espectacular. Excelente. Necesario. Y hay varios profesionales atendiendo bueno, justamente, a niños con diferentes problemáticas. ¿Sabes lo que nos pasa? Es que como algunos médicos en lo privado no atienden por determinadas obras sociales, mucha gente con cobertura y que paga una obra social termina en el hospital. ¿Y sabe qué genera eso? Que aquel que no tiene cobertura y que tiene menos recursos y que tiene que tener la posibilidad y la garantía de la salud pública tenga menos disponibilidad. Entonces, el desarrollo de la salud privada no tiene que ver con en desmedro de la salud pública. La salud pública, a ver, si hay algo que yo tengo claro es que la salud, la educación, la seguridad, eso tiene que ser público. Partamos de esta base, Ale, total. Pero tiene que estar la opción. Partamos de esta base. Vos mejor que nadie, lo que estuvimos charlando acá, en el medio de la pandemia, te diste cuenta que sin salud, total, ni para atrás. Sí. Después, cuando podemos como debatir el sistema de salud que queremos, que es mejor, que cada uno tendrá su ficha, yo voy a una experiencia, que viste que contra eso es difícil. Cuando vos pasaste por una experiencia y lo viviste, bueno, tenés un plus de información, digamos. Yo viví en España, vos lo sabés. Sí. Sistema de salud público. Por supuesto que están los privados, obviamente, pero digo, el sistema de salud estatal es público y yo siendo extranjera e ilegal, porque no tenía la documentación, el Estado me acogió, me recibió, me dio una tarjetita de plástico que decía que yo formaba parte del sistema de salud español. En unos centros de salud de primera, como si fueran privados, con una atención de primera. Entonces, la pregunta mía es, ¿un sistema público de salud que funcione? Estoy totalmente de acuerdo con eso yo. Pero, a ver, para que quede claro, porque si no parece que yo quiero privatizar la salud. Claro, no. Eso parece, por eso te digo, si yo te escucho como no estoy vecina, diciendo se me eso. está solucionando. No, al revés. Al revés. Yo lo que estoy diciendo es que hay que cortarle el negocio a las obras sociales que lo hacen con la salud pública. Las obras sociales terminan viviendo la salud pública porque al hospital le pagan cuando se les canta y la patean, y mientras tanto estamos todos los vecinos bancando eso. Yo lo que digo es que tiene que haber un sistema de salud privada para aquellos que pagan la salud privada y que sean atendidos ahí, y que el hospital público y la salud pública sea de excelencia para quienes no tienen ese requisito, ahora te entendí. Esa posibilidad. ¿Cómo le pagamos como Estado a los médicos para que mejoren la calidad de atención? Sí, te entiendo. Que tengan ganas de ir al hospital, que estén cuando la gente va, Eso, que los atiendan bien, que realmente se sientan reconocidos en su trabajo y que no tengan que andar haciendo 800 cosas. Yo igualmente quiero decirte que no comparto del todo que sea así. Seguramente hay experiencia y de gente que tenga unos reclamos, pero yo me saco el sombrero por la atención en el hospital, aún teniendo muchas cosas por mejorar. Pero los médicos no se lo sacan. No, está bien, está bien. Lo que digo, veo. está bien, sí. ¿Se entiende? Sí, está claro. Pero yo lo que digo que en la medida en que por eso que tiene que ver lo público y lo privado, porque en la medida que esto se desarrolle más y haya
menos demanda en el hospital público, porque no van a estar todos los que están en lo privado, no van a estar yendo a los públicos, las demandas a los médicos van a ser distintas, los tiempos van a ser distintos, los recursos van a ser distintos, y eso termina generando mayor eficiencia en la salud pública y se pueden pagar mejores sueldos, pueden haber mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Me parece que por eso el desarrollo de lo privado es importante. Por eso yo creo que es importante el desarrollo de lo privado, que no tiene que ver con privatizar cuestiones básicas como la salud y la educación, que para mí son fundamentales que la preste el Estado. Ujú. Esto es como, yo te digo, la universidad. A ver, yo estoy a favor de la universidad privada, pero quiero que haya universidades públicas. O sea, estoy a favor de que haya universidades privadas, pero considero que tiene que existir la universidad pública para que aquel que no quiera o no pueda pagar una universidad privada esté en lo público. Y yo te lo digo yo, que me recibí en una escuela pública, estudié y en una universidad nacional y también en una universidad privada. Y vi las dos diferencias, vi las dos características de las universidades, y creo que cada una te aporta de su lado. Pero para que quede claro, la educación y la salud pública 100%, pero para el que lo puede pagar, y lo está pagando, de hecho, porque aquel que paga una obra social está pagando la salud privada, que tiene que haber mejores prestaciones de lo privado, sin duda. Mensajito que llega en el 5230-52 dice, pero la gente que no tiene obra social pide un turno y se lo dan de acá a 3 meses, sea urgencia o no. A las privadas hay que exigirle, pero hay que enfocarse en la gente que no puede pagar y no está teniendo una atención de calidad. Comparto 100% eso. ¿Mm? Estoy ¿Y totalmente cómo de hacemos acuerdo. cómo harías vos para que la gente tenga una atención de calidad? La que no Sí. tiene obra social. Por eso, yo no creo que el hospital no tenga atención de calidad. No sé quién lo escribió y por ahí tuvo una mala experiencia, y puede ser, no digo que no la haya tenido. Digo que en líneas generales el hospital público para mí... Pero uno no se mueve solo por uno. No. Digamos, todos los que tenemos ganas de construir no miramos Sí. solamente lo que nos pasa. Lo que te digo es mi visión. Yo creo que el hospital público tiene buena atención, que puede ser mejorada totalmente. Si yo te digo, los médicos se quejan de los sueldos. Sí. ¿Para vos es un primer paso aumentarle, que ganen mejor? Sí. Que estén Sí. conformes, que se sienten ahí y digan... Sí, pero bueno, con los médicos nos tenemos que sentar a hablar de varias cosas también. Sí, claro. ¿Qué es lo que no pasa? Porque ¿entendés? hay cosas en el medio que hay que... Hay que blanquear, que hay que acomodar, seguro. Que no es para una charla de este tipo, pero... Pero digo, tampoco pasa, ¿entendés? No es que uno sepa que el intendente se está juntando, que se juntó, que les está pidiendo que haya mejor... No. Y digo, a lo mejor se le complica porque es pediatra, no sé cómo funciona, pero que tenemos que mirar eso lo más rápido posible, porque si hay algo que entendimos en la pandemia es que sin salud no tenemos nada, ¿no? Comparto. Y estaría buenísimo que empiece a pasar. Yo, como líneas generales, lo que te quiero decir es que hay mucha gente, o empresas, que se la viva, que vive y curra claro, de lo público. Sí, claro. Legal, de manera legal, digo, no que robe. Pero, por ejemplo, lo de las obras sociales, que le demoren al Estado o al municipio pagarle un montón de meses, pagarle las internaciones, etcétera, etcétera, es vivir de lo público. Pero vos lo sabés mejor que yo, porque estás has estado ahí, en la política, que cuando uno mira para tomar una decisión, no solo tiene que mirar a con quién está y va a operar, sino a nosotros, que somos siempre los que salimos ganando o perdiendo de acuerdo a lo que se haga ahí arriba. Entonces, sí, yo lo sé también, Alejo. Yo sé que hay un montón de médicos que nos toman el pelo. Les toman el pelo a ustedes, y si les toman el pelo a ustedes, nos toman el pelo a nosotros, lo sé. Sí, y en lo privado inclusive. Pero bueno, es como todas las profesiones también. Yo soy contador y lógico, hay algunos hay muy buenos y hay algunos. Por eso digo, pero a mí me pasa que veo como una mirada, que necesitamos una mirada mucho más integral. O sea, cada vez que miramos ahí, tenemos que mirar siempre acá. Sí, yo creo que, de todas maneras, creo que es un tema para trabajar y que tiene que ver con el desarrollo de lo que te estoy diciendo, del sistema privado, para que haya mejor salud pública en Chacabuco. Mira, y ahí hay que sentar a todos los actores, hay que sentar a las obras sociales, hay que sentar, por ejemplo, los sanatorios, los médicos, el círculo médico. Justamente, yo soy una persona, y como yo hay un montón... Se hizo eso, mira que se hizo y se logró muy bien en la pandemia. Trabajando para mejorar y le damos la derecha. O sea, yo a priori no voy a decir que no. Si para vos o quien gobierne va por ahí y se mueven y se hace, bueno, enhorabuena que se estén moviendo, se hagan en base a lo que creen y que, bueno, después nos demuestre la realidad si iba por ahí o no iba, pero que pase. No que sea discursiva la solución, ¿se entiende? Sí. Que se pruebe, probemos, si va por ahí. En la pandemia se hizo un buen trabajo en ese sentido, y en la relación público-privado con el sanatorio se
se dejó el hospital solo para el COVID y se trabajó muy bien. Sí, se trabajó muy bien. Todos lo sabemos y lo reconocemos. Bueno, y fue una experiencia en la que nos tuvimos que sentar con varios de estos actores, obviamente el intendente a la cabeza de esto, pero yo me acuerdo en su momento con Nerón Chari, que estábamos en el equipo de trabajo, haciendo varios este tipo de reuniones, y algunas son fuertes, y está bien, pero se disputan cuestiones... En el pleno de una pandemia. Al inicio, pero se disputan cuestiones, se disputan intereses. Sí, claro. Pero en definitiva la política es administrar intereses, ¿no? Y tiene que ver con eso, porque administrar intereses opuestos muchas veces. Permanentemente. Pero hemos hecho algunas cosas que yo estoy conforme con eso y que fueron trascendentales en esas reuniones y en esas cosas que se han logrado. No viene el caso que lo desarrollemos acá, pero se trabaja en ese sentido. Insisto, y como resumen, digamos. Para mí es muy importante que se desarrolle lo privado en pos de beneficio de que lo público sea de calidad para aquellos que no acceden a las cuestiones privadas. Yo vuelvo a repetir, de lo personal no sé si la solución de lo público está en hacer mejor lo privado, me parece que está en hacer mejor lo público. Pero sí, tomo mientras... No, pero es una variable para hacer lo mejor lo público. Bien. ¿Sí? Ale, para cerrar, un deseo, pero no un deseo onírico, un proyecto, una idea hacia el 2023 personal. Un deseo personal, no político. En lo político. Yo deseo que en lo político el año que viene discutamos sinceramente cuestiones de fondo. Que nos digamos las cosas como hay que decirlas. Hoy arrancamos la nota preguntando cómo había sido la compra de la maquinaria. Que los políticos discutamos, y me voy a incluir, aunque discutamos las cosas de cara a la gente con la verdad y sin chicanas políticas, sin querer llevar agua para su molino, porque o queriendo conseguir sus votos, obviamente, pero discutiendo con la verdad, que no se le mienta a la gente, porque la Argentina tiene desafíos enormes, y yo considero que hay que hacer cambios enormes. Argentina necesita cambios estructurales desde lo impositivo, desde lo laboral, de reformas estructurales que van más allá de 4 años y de un gobierno. Y creo que hay que ponerse de acuerdo en esas cosas que hay que hacer, y hay que discutirlo, por lo menos planteárselo a la gente qué es lo que piensa cada político en relación a eso. Yo no tengo ni miedo ni vergüenza de decir que hay que hacer reformas fuertes, sobre todo impositivas, y laboral también. Pero el otro día, y déjame decirte, agregarte algo, el otro día teníamos una discusión en el Consejo Deliberante sobre la reforma laboral. Y alguien me acusaba a mí de de estar en contra de los trabajadores por pedir una reforma laboral. Y yo le decía, bueno, ¿cuáles son los puntos de esa reforma laboral? Estábamos discutiendo sobre una posible reforma laboral, ¿no? Y no había puntos. Entonces, estábamos discutiendo sobre un eslogan. Sí, claro. Estábamos discutiendo sobre reforma laboral sí o reforma laboral no. Yo creo que en un país en el que tenés 40% o 50% de la gente trabajando en negro, que no tiene cobertura, etcétera, ¿cómo no nos vamos a sentar a una reforma laboral? Ahora, eso no quiere decir que en contra de los trabajadores. ¿Está? Entonces, esas discusiones hay que darlas. Entonces, yo lo que deseo... eso desde ya en el Congreso, pero también en el aporte que podemos hacer humildemente desde estos lugares. Y pedirlos, y nosotros que somos dirigentes políticos locales, también pedírselo a nuestros representantes. Claro. Y exigírselo. Y exigirle también las propuestas. Yo creo que esta reforma hay que discutirlas en serio, y son lo que va a poder enderezar a la Argentina para algún lado. Basta de discutir por eslogan, basta de decir esto sí, esto no, sin discutir el contenido. Y creo que eso es lo que falta en la Argentina, discutir el contenido de las cosas que hay que hacer, porque reformas en la Argentina estamos todos de acuerdo que hay que hacer. Totalmente. Urge. Muchísimas gracias. No, por favor. 12 minutos pasan, de las 11 de la mañana pasó el concejal Alejo Pérez en Kilómetro Cero.